Hola a todos, yo soy Liz Baila y este es mi octavo tiempo de mesa. Si no has visto los videos anteriores, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, vayas para abajito y puedas disfrutar de mis tiempos de mesa, que te lo aseguro, no son una pérdida, son mucha ganancia. Estos videos los hago con todo el amor, con todo el cariño y desde mis experiencias personales. Como sabrán, he estado perdida porque, estuve pasándola un poquito maluco por los síntomas del embarazo, pero ya me encuentro súper bien. Aproveché este tiempo de malestar, como quien dice, para leer. Y leí este libro que tengo por aquí, que se los recomiendo. Se llama Transformados a su imagen. Y bueno, trae muchos capítulos interesantes, la verdad, que se los recomiendo a ojos cerrados para que los lean en sus tiempos libres, para que tengan este libro en su cabecera. Hubo un capítulo en particular que yo dije, wow, esto tengo que compartirlo porque me llegó. Y es el arrepentimiento. Muy diferente es el concepto de arrepentimiento al de culpa. Tendemos a confundir la culpa con el arrepentimiento y no es lo mismo. La culpa te esclaviza, mientras que el arrepentimiento te libera. Pero la culpa, Dios la utiliza para llevarnos al arrepentimiento y buscar su perdón, que es finalmente lo que todos queremos. Les voy a leer un fragmento del libro que dice: Thomas Brooke definió el arrepentimiento como el vómito del alma. Es frecuente que una persona intoxicada tienda a experimentar náuseas. Yo las experimenté. Son horribles. Y cierto malestar general, pero suele mejorar inmediatamente después de vomitar. Esa es la razón por la que en estos casos algunos deciden inducirse el vómito buscando su mejoría. Algo similar sucede cuando hemos sido intoxicados por el pecado y no nos sentimos bien ni emocional ni espiritualmente. El arrepentimiento requiere reconocer que hemos pecado contra Dios y que hemos decidido dar la vuelta e ir en dirección opuesta. Creo que esta es la parte que encierra lo que es realmente el arrepentimiento, un cambio. Para esto me gusta la palabra metanoia. En Hechos 26:20 dice: debían arrepentirse y volver a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una persona que se ha arrepentido va a mostrar frutos de este arrepentimiento, cambios en su conducta, cambios en sus acciones. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo hemos de volver? Si no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, no podemos cambiar el rumbo de a dónde vamos, de a dónde nos dirigimos. Y lo importante de entender esto es que cuando yo me arrepiento porque entiendo que he pecado primeramente contra Dios. Porque a veces justificamos nuestras acciones y decimos, no, esta persona se lo merecía, o bueno, ya eso pasó hace mucho tiempo, por algo todavía lo puedes estar recordando. Y lo cierto de esto es que si tú tienes algo en tu mente de lo que sabes que no hiciste bien, que sabes que a Dios no le agrada, por muy viejo que haya pasado, por muy pequeño que a lo mejor tú creas que es, o por que tú pienses que a lo mejor la persona a la que le pudiste haber hecho esto, alguna acción, se lo merecía, lo cierto es que si pecamos contra Dios, no estamos en blanco con Él. Si pecamos contra Dios, estamos pecando igualmente. Esa rayita está ahí, eso no se ha quitado. Y la única forma de quitarlo de nuestra historia es arrepintiéndonos primeramente con Dios. En la Biblia está la historia del hijo pródigo, que la pueden leer en Lucas 15. Este hijo tuvo que experimentar el arrepentimiento y para esto tuvo que pasar una serie de cosas para poder regresar a su padre. Pero cuando él regresó en una actitud diferente a la que él se había ido.
Y es de esta forma en que Dios quiere de nosotros que regresemos a Él, entendiendo que hemos pecado contra Dios y de que no lo estamos haciendo bien, de que necesitamos de Dios. En este proceso del embarazo, Dios me ha tocado en arrepentirme de cosas de las que pensé nunca arrepentirme. Una de estas cosas es mis tatuajes, algunos de mis tatuajes, podría decir casi que todos, porque yo tengo tatuajes de imágenes y la palabra de Dios es clara, dice que no hay que tatuarse ninguna imagen, y menos imágenes de personas, de artistas que me gustaban. Y cuando yo inicié el caminar con Dios nuevamente, no me llegó este arrepentimiento, más comencé a leer, a ver películas y entendí como que estas personas que yo me tatué fueron personas que tuvieron una vida totalmente que no glorificaba a Dios, que no involucró a Dios y por esta terminaron, muchos de ellos terminaron de una forma trágica. Y ahora que yo estoy en ese tiempo de embarazo, donde he pasado días solas, meditando, me he puesto a analizar que yo para qué me hice esto y nunca pensé, la verdad, que me iba a arrepentir de mis tatuajes. También de cosas que hice a otras mujeres. En este tiempo de embarazo empecé a recordar cosas, situaciones en las que yo estuve involucrada con personas que tenían pareja. Lo compartí en uno de mis live y en Instagram, uno de mis en vivos. El saber lo que es una mujer embarazada, lo vulnerable que es, nada más hasta que te toca lo puedes entender. Y Dios ha sido tan bueno conmigo que no la pasé como seguramente la pasaron algunas de estas personas con las que yo estuve en su vida, pues no directamente, pero indirectamente, porque somos egoístas. Me di cuenta de lo egoísta que yo era cuando pensaba, yo estoy saliendo con alguien que tiene pareja, pero mientras que ella no sepa, eh, o bueno, ella lo descuidó, o él ya no la quiere. Uno se hace todas estas historias para creer que tenemos la razón, pero estamos haciéndole daño a alguien indiferentemente, indirectamente. Hay personas que están siendo lastimadas y todo esto se cosecha tarde o temprano. Yo sentí que los síntomas a mí me dieron como parte de un castigo, de una cosecha del daño que yo pude haber hecho. Y Dios en su misericordia no me dejó pagar completamente lo que hice, porque tengo un esposo presente, gracias a Dios, gracias a Él. Pero hay cosas que tengo que pasar, que tuve que pasar y que tendré que pasar porque son la consecuencia de mis actos. Y yo no me había arrepentido de esto hasta que lo estoy, como quien dice, viviendo ahora. Y digo, wow, ¿cómo le habrá pasado tal persona? Me acuerdo. Y no, nada justifica cuando le hacemos daño a otra persona, sea que se lo merezca la persona o no se lo merezca. Y así Dios va tocando nuestro corazón. A través de situaciones, Dios permite que nosotros podamos reflexionar de cosas que hicimos que no estuvieron bien y nos llama a volvernos a Él. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Está también un arrepentimiento falso. Cuando hablamos de arrepentimiento no nos referimos a remordimiento. Esto me encantó. Miren el ejemplo que utiliza aquí. Judas traicionó a Jesucristo y él tuvo remordimiento. Y a pesar de que hubo un cambio de conducta porque él devolvió las monedas, en verdad él no estaba arrepentido de lo que había hecho. Solo se sentía con remordimiento. Porque Judas, si hubiese estado arrepentido, en vez de solamente regresar las monedas e ir a donde estas personas que lo vendió, hubiese ido a Jesús. Y eso es lo que Jesús nos dice, o sea, eso es lo que Dios quiere. Nos arrepentimos, cambiamos la conducta, pero lo buscamos a Él. Porque al buscarlo a Él, Él nos perdona
Él nos quita esa culpa, Él nos quita ese remordimiento y puedes sanar de una forma que no la vas a sanar ni con psicólogos, ni diciéndole a otra persona solamente, ay, perdón. Se trata de ir a Dios, de buscarlo a Él y de reconocer, como muy bien empezamos, que hemos pecado contra Dios. Y Él no se merece nuestros pecados, Él no se merece nuestras fallas. Él se merece lo mejor de nosotros porque Él nos dio a su Hijo, a Jesucristo, nos los entregó como un acto de amor. Y Jesucristo se entregó a sí mismo como un acto de amor también. Entonces, lo que Él espera de nosotros es que voluntariamente nosotros nos entreguemos a Él y reconozcamos nuestras fallas. Dios es aquel que pesa los corazones. Es el juez de todo el universo. Esta frase me encantó porque con tantas teorías del universo, que el universo es el que da, Dios es el que pesa los corazones. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe las intenciones que escondemos en nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y nosotros quedamos desnudos ante Él. ¿Qué podemos esconderle a Dios si Él es Dios y lo sabe todo? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7, del verso 8 al 11, dice, pero ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y ese es el propósito de Dios cuando nos llama al arrepentimiento, salvar nuestra alma del oscuro, del pecado, de la maldad, del egoísmo, de la injusticia, de la vanidad, de todo lo que no glorifica su nombre, de todo lo que es malo. De eso es que Dios nos quiere salvar, por eso nos llama al arrepentimiento. El proceso de tristeza y arrepentimiento puede ser profundamente doloroso, pero cuando vemos los resultados finales, hay motivo de gozo tanto para el pecador como para los que lo rodean, por ver la obra de Dios cumplida. El verdadero arrepentimiento es más que una confesión, es un cambio de mente, actitud y conducta. Hay una convicción de que debemos arrepentirnos que nos las da el Espíritu Santo. Por eso es importante estar en comunión con Dios, estar en oración con Dios, porque es ahí donde nos va a recordar de qué debemos arrepentirnos. Hey, tú hiciste esto. Y nos va a llevar ese convencimiento, nos va a convencer internamente de que lo que hicimos no estuvo bien o de lo que estamos haciendo no está bien. Segunda de Timoteo 2 dice del 25 al 26, de reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para su voluntad. Cuando estamos haciendo algo que no glorifica a Dios, estamos haciendo algo que al diablo le agrada. Es así. No existen términos medios. No es yo no estoy haciendo nada malo, o estamos haciendo algo malo que no glorifica a Dios, o estamos haciendo algo que sí glorifica a Dios. En el Salmo 51, 1, 2, hay una oración de arrepentimiento. Es como una guía de cómo debemos orar para arrepentirnos con Dios. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este salmo lo escribió David. David estuvo en pecado cuando él miró a otra mujer que no era su esposa, falló ante Dios, y David era un siervo de Dios, un hombre que amaba a Dios, pero era un ser humano, igual que tú, que yo, y cometió un pecado que lo llevó a cometer otro pecado, porque del adulterio pasó al homicidio, del homicidio, o sea, y eso es el problema del pecado. Nunca te quedas en solamente uno. Un pecado te lleva a otro, a otro, a otro, a otro. Y es cuando el ser humano
desagrada hasta un punto en que se va alejando de Dios. Y por eso Dios nos llama constantemente: acérquense, vuelvan a mí. Pero hay que reconocer que somos pecadores todos. Y si dejamos pasar cualquier cosita mínima, podemos ir en esa dirección que nos va a apartar de su presencia, que nos va a apartar de su amor, que es lo que nos va a dar la paz. Y David pedía compasión, decía: ten misericordia de mí, porque él sabía que él había pecado. Le pedía a Dios: lávame de mi maldad, límpiame. Se sentía sucio. Y es así como Dios quiere que nosotros entendamos qué es el pecado. Es algo que nos ensucia, es algo que nos llena de maldad, que nos aleja de Él. El salmo continúa diciendo: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Salmo 51, al 2, hasta el 12. Pueden leerlo, se los invito a que lo lean. Hay una canción de este grupo dominicano que se llama Cairo, que se llama Lávame, que es este salmo. A mí me encanta cuando los artistas usan los mismos salmos y le sacan música. Y esta canción dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que quiera estar rendido hasta el fin. Hazme oír tu voz en mi aflicción. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es bella. Les recomiendo que se la hagan. Es una de mis favoritas, para que sepan ahorita mismo. Dice: líbrame de delitos de sangre, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia, oh Señor. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y eso es algo que Dios nos repite en su palabra. Dios no rechaza un espíritu contrito y humillado. Más de lejos mira al altivo, al orgulloso, al que cree que todo lo está haciendo bien, al que se cree mejor que el otro. Dios quiere que reconozcamos que hemos pecado contra Él. Solo contra Él hemos pecado. Y quiere que le pidamos que nos lave, que nos limpie, para poder disfrutar del gozo de su salvación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 8:9. Te invito a que medites, a que reflexiones en qué debes arrepentirte, qué falta en mi vida, Señor. Revélame, muéstrame de qué debo arrepentirme, que te he fallado, que te he ofendido, que no te he glorificado, para acercarme más hacia ti, para poder disfrutar de todo lo que tú tienes para mí y para poder vivir una vida en santidad, que es lo que tú quieres. Dios no quiere que vayamos a la iglesia todos los domingos, que demos ofrendas, diezmos, o que estemos cantando, que hagamos miles de cosas dentro de la iglesia,
pero que no nos arrepintamos de las cosas malas que hacemos, de las fallas, de nuestros pecados, que no reconozcamos que somos pecadores. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos arrepintamos, que nuestro corazón cuando se acerque a Él, se acerque de una manera contrita, porque sé que te he fallado y que entiendo que te necesito. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Espero les haya gustado este octavo tiempo de mesa y que Dios los bendiga. Chao.